¿Por qué los hombres siempre están destinados a acabar en la zona de amistad? Este día tengo las preguntas más picantes para saber cómo generar atracción y no caer en la famosa friendzone. Entonces, Álvaro, ahí vienen unas buenas preguntas. Dime por qué, con tus propias palabras, es tan importante el contacto físico. El contacto físico es súper importante porque va a hacer que la mujer deje de verte como un amigo y te empiece a considerar como alguien más. ¿Por qué? Porque el contacto físico genera diferentes emociones en las mujeres. Cuando tú realizas contacto físico y la mujer lo permite, es porque le gustas. Si no, no lo estaría permitiendo. Porque ellas saben la delgada barrera que hay entre permitir ese contacto y no permitirlo. Pero también te voy a decir una cosa, casi todos los hombres, cuando están hablando con las mujeres, tienen miedo a hacer contacto físico porque tienen miedo a ser rechazados. Pero hasta que tú no pasas esa barrera del exponerte a ser rechazado, jamás vas a conseguir absolutamente nada. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas mujeres seguro que están hablando contigo y cuando tú no realizas contacto físico, hay dos conversaciones que están sucediendo en ese mismo momento. La primera conversación es una conversación que tiene la chica con ella misma. Y si ella de repente está hablando contigo, te está dando señales de interés, se lo está pasando bien y tú no estás escalando, tú no estás haciendo contacto físico y estás como si fueras su amigo gay, ella se va a preguntar, ¿pero realmente este es el tipo de hombre con el que quiero estar? Lo más seguro es que no. Y entonces va a perder atracción. Pero luego sucede una segunda conversación, que es la conversación que tú tienes contigo mismo. Si tú estás atraído por esa mujer, estás viendo señales de interés, pero no estás haciendo nada, ni estás escalando, ¿por qué es? Porque tienes miedo, porque te sientes insuficiente, porque sientes que con ella no va a funcionar. Entonces, para mí el contacto físico es una muy buena manera, no solamente para generar atracción, sino aparte también para calibrar el interés que tiene la mujer por ti. Me pareció bastante interesante, hablando de esto, que el contacto físico puede determinar si te ven como un amigo, si te ven como un prospecto, como para novio, algo más picantón. Bien, entonces, ¿qué tipo de contacto físico existe? Para mí hay tres tipos de contacto físico. Cuando tú conoces a una mujer en primera instancia, siempre vas a tener un contacto físico social. Es decir, vas a tocarla en diferentes partes del cuerpo a las que tocarías también a un amigo o una amiga. ¿Cuál es el contacto físico social? Pues, por ejemplo, tocar en el hombro, tocar en el codo o tocar la mano. Más de ahí, no. Es solamente un contacto físico para generar familiaridad y para que la chica se acostumbre a estar en contacto contigo. Luego, después de que ya estamos cómodos y ella empieza a sentir atracción por mí, viene un segundo tipo de contacto físico, que es el contacto físico romántico. Es decir, es un contacto físico que no se tiene entre amigos, se tiene entre personas que se desean algo más. Y entonces para eso ya no vas a tocar en estos tres puntos. Ya puedes tocar, por ejemplo, en la espalda, ya puedes tocar como por aquí en la parte del cuello, también vas a poder tocar en la espalda pero cerca del culo, también vas a poder tocar en las piernas y hacia abajo, en la entrepierna, pero sin llegar justamente a las partes erógenas. Es decir, son puntos que se van acercando a todas las partes que más emociones generan las mujeres, pero no vas a llegar ahí. ¿Para qué? Para ir generando cierta tensión sexual. Y luego existe un tercer tipo de contacto físico, que es el contacto físico íntimo, cuando ella ya está cómoda y se siente atraída por ti y estáis los dos en un espacio seguro, ahí es donde ya vas a poder hacer todo lo que quieras, como por ejemplo darle un beso en el cuello, darle un beso en la boca, ya vas a poder a lo mejor acariciar sus pezones, ya te vas a poder ir adentrando más en las partes íntimas, porque ella te lo ha permitido. Pero recuerda, el contacto físico siempre tiene que ir de menos a más. Hay gente que quiere empezar a construir la casa por el tejado, ¿y qué va a pasar? Que se va a acabar destruyendo. Efectivamente, todo es como una escalera en donde vas dando paso a paso, escalón por escalón, para llegar a la meta máxima, ¿no? Al objetivo deseado. Me encanta lo que comentaste acerca de esta escalera, de ir haciendo paso a paso para que pueda llegar a la meta, el objetivo. Pero también me resonó que al principio hablaste de un calibraje. ¿A qué te referías con el calibraje? Pues el contacto físico, más allá de ser una herramienta para generar atracción, a mí lo que más me gusta es que te permite calibrar el interés que tiene la mujer por ti. Entonces, yo siempre el contacto físico lo veo como un semáforo. Entonces, para mí siempre cuando tú tocas a una mujer están las tres luces del semáforo. Está el semáforo en rojo, en ámbar y está en verde. ¿Qué es lo que significa el semáforo en rojo? Imagínate que de repente estás con una mujer y de repente tú haces contacto físico con ella y de repente ella te quita el contacto físico. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no está ni cómoda ni está atraída por ti. Claro. Entonces, tienes que seguir generando confort para que ella pueda tener confianza en ti y desde ahí
rápidamente se pueda llevar todo a la fase de atracción. O no tenía la suficiente confianza como para que ya pudieras llegar a ese paso, Claro. a lo romántico, al contacto físico romántico. Efectivamente. Luego existe un segundo color, que es el color ámbar, el color naranja, que es cuando tú realizas contacto físico con ella y de repente ella se queda ahí, pero ni se va ni lo refuerza. Eso lo que te quiere decir es que ella se siente cómoda contigo, pero no se siente atraída. Entonces ahí lo que tienes que hacer es trabajar más en toda la parte de atracción. Y luego existe un tercer tipo de contacto físico, que es el de la luz verde, ¿ok? Entonces, que es, por ejemplo, cuando tú la tocas a ella y ella refuerza el contacto físico y te aprieta, como diciéndote, estoy cómoda y estoy atraída, me gusta tu presencia. ¿Eso qué significa esa luz verde? Avanza. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente estás en la carretera y tú estás en un semáforo, ¿vale? Y el semáforo está en rojo. Si tú te quedas parado, el resto lo va a entender, está parado, no pasa nada. Pero si el semáforo está en rojo y tú aceleras, la gente va a pensar, pero este es gilipollas, no se da cuenta de que la luz está en roja. Lo mismo pasa con las mujeres. Y lo mismo pasa con la luz verde. Hay muchas veces que las mujeres te dan luz verde y tú te quedas parado. Entonces la mujer empieza a pitar en su cerebro en plan de, ¿pero qué le pasa a este cabrón? Avanza ya. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú no avanzas cuando el semáforo está en verde, va a decir, este es un payaso, no entiende a las mujeres. Y entonces ahí perderá atracción por ti. Para mí, eso es lo que significa el calibraje, Yuri. Efectivamente, y como en el semáforo en la calle, cuando alguien se queda parado y la luz está en verde, todos empiezan a pitar, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa en la mente de la mujer, como, ¿le gusto, no le gusto? ¿Por qué no avanza? ¿Será gay? Y es donde empiezan todas las dudas. Muy bien, entonces ya sabemos el tipo de contacto físico que hay. ¿Cómo puedes utilizar el calibraje para saber si está interesada? Ahora, ¿cómo se puede utilizar el contacto físico? Muy simple, ¿vale? Lo primero, cuando tú estés en diferentes interacciones, no estés con las manos en los bolsillos, ¿vale? Eso está prohibido, porque te estás poniendo tú una barrera para no poder tocar a la mujer, entonces es estúpido. Segundo, si tú tienes las manos en los bolsillos y de repente tú quieres hacer contacto físico, la mujer va a ver tu movimiento de cómo te sacas la mano del bolsillo y cómo la vas a tocar y ya se va a predisponer negativamente. Siempre que tú estés en tus interacciones, mantente moviéndote, ¿vale? Cuando tú estás en movimiento, sucede que te vas a encontrar mejor contigo mismo. ¿Por qué? Porque emotion is created by motion. La emoción es creada por el movimiento. Lo dijo Tony Robbins. Entonces, si tú te quieres sentir bien, primero mueve las manos. Segunda cosa, si tú estás en movimiento, la mujer se va a sentir más atraída por la escena que está viendo. Porque una escena estática, que está siempre así, acaba siendo aburrida. Sin embargo, cuando tú estás en movimiento, le estás dando más efectos visuales a la mujer. ¿Para qué? Para que ella te escuche y sobre todo preste atención. Y sobre todo, como ya estás en movimiento, desde ahí va a ser mucho más fácil tocarla. ¿Por qué? Porque solamente es una extensión de ese movimiento el contacto físico que se va a producir, ¿vale? También una cosa importante, se hizo un estudio en una universidad donde había un montón de prospectos que estaban siendo entrevistados y el entrevistador no tocaba nada a la persona entrevistada. Y por otro lado, se hacían otras entrevistas con otros prospectos donde a esos prospectos sí que le hacía contacto físico el entrevistador. Después de eso hicieron una encuesta para ver quién se había sentido más cómodo con el entrevistador y ¿sabéis lo que dijeron? Que los que habían recibido contacto físico se sentían más conectados con la persona y entonces desde ahí era mucho más fácil llegar a un acuerdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizamos el contacto físico? Movimiento, ¿vale? Segunda cosa que tenemos que hacer también, de vez en cuando vamos a hacer contacto físico invisible. Es decir, no nosotros siempre vamos a tocar a la mujer, también vamos a crear diferentes espacios para que sea ella quien busque ese contacto físico. Imagínate que de repente estoy con Yuri y digo, oye, qué bien me lo estoy pasando contigo. ¡Pum! ¿Ves? Es ella la que viene a tocarme a mí, pero este contacto físico ya es una muestra de que nos sentimos cómodos, porque si no directamente diría, no, ni te choco, ¿te das cuenta? Entonces, el contacto físico, ¿qué es lo que hace? Primero, provoca que las personas estén más conectadas. Segundo, hace que sea más fácil el poder avanzar emocionalmente. Y tercero, la mujer va a apagar su mente lógica porque como está tan emocionada contigo, va a permitirse hacer diferentes cosas que a lo mejor no hace nunca como un amigo. Luego también, cuando tú estás hablando con una mujer y estás enfrente de ella, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando tú vas a hacer contacto físico de esta manera, ella como está enfrente de ti, se está dando cuenta de cada movimiento. La mejor manera de tú poder hacer este contacto físico de una manera sutil para que funcione es siempre ponerte como de lado. Es decir, no me voy a poner frente a frente, me voy a poner como de lado. Y mientras yo estoy hablando con ella y estoy utilizando las manos y le estoy contando una historia, con esta mano mantengo la atención de su mirada aquí, pero con la otra puedo tocarle sutilmente en la espalda.
Entonces, hay muchas formas de poder hacer contacto físico. Estas son unas pequeñas formas para que tú, que eres un principiante, empieces a dar tus pequeños pasos en la seducción. Pero si realmente te gustaría saber las mejores formas de hacer contacto físico y sobre todo cómo tener la mentalidad y cómo convertirte en el hombre para poder atraer a tu mujer ideal en menos de 90 días, debajo de este vídeo te voy a dejar un link para que entres a la mentoría élite, porque la mentoría élite es el lugar donde más hombres experimentan una transformación interna que les permite atraer contactos de alto valor a su vida, atraer a la mujer de sus sueños y sobre todo vivir la vida que ellos siempre quisieron vivir. Si queréis seguir a Yuri, debajo en la biografía os voy a dejar su link de Instagram para que la sigáis y cualquier cosilla me dejáis un comentario para saber que estáis aplicando todo lo que os he enseñado. Un abrazo amigos, nos vemos.